La semana pasada miramos algunas situaciones que deducimos que así van a suceder por lo que vemos en la palabra de Dios, y lo vimos vimos acerca del poder económico. Hoy vamos a mirar qué va a suceder acerca también del poder político, y estoy hablando de los últimos tiempos, los tiempos que a lo mejor algunos van a vivir por quedarse a la gran tribulación. Y entonces vamos a mirar eso hoy en cuanto al poder político. Es que va a decir que la ONU fue fundada, dice que el 24 de octubre de 1945. La ONU sustituyó a la Liga de las Naciones. Antes de ser la ONU era la Liga de las Naciones, y la ONU sustituyó a la Liga de las Naciones. Logró una unión mundial. Oigan bien, la ONU logró una unión mundial para firmar acuerdos internacionales de paz y seguridad. Ese fue el propósito de la ONU. Firmar acuerdos internacionales de paz y de seguridad, con el fin de poder resolver problemas sociales, culturales y cualquier otro tipo de problemas en cualquier parte del mundo. Ese era el propósito. Con un sentido humanitario y para poder afianzar en respecto a los derechos de las libertades del hombre, comprometiendo de esta manera a todas las naciones. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. El propósito también era dar un total apoyo a todas las acciones colectivas que acuerden en apoyar a todas las naciones que actuaran o actúen, aleluya, que actuaran y actúen en relación a todos los principios establecidos en esa acta constitutiva que se levantó. Sabemos, hermanos, que el llamado primer mundo, formado por las naciones más poderosas, tiende a controlar la ONU con sus votos. ¿Quién controla a la ONU? Las naciones más poderosas, y lo hacen con sus respectivos votos. La ONU se ha convertido en la plataforma política del anticristo. Hoy hay acuerdos internacionales firmados ante la ONU, y eso está provocando que todos los países del mundo estén como siendo encausados a un líder mundial. De tal manera que así como Dios ha obrado su redención mediante la revelación del misterio de la piedad, dije que Dios ha obrado su redención mediante la revelación del misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad está en la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice
Primera de Timoteo 3:16. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 3:16. Gloria al Señor. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad que es indiscutible? Si alguien quiere discutir, que discuta, pero el misterio de la piedad dice el texto que es indiscutible. Y ese misterio de la piedad que es indiscutible dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, dice, recibido arriba en gloria. Vean de qué manera Dios. ¿Estamos bien con el sonido o lo tenemos muy alto? Díganme. Está bien. No los quiero lastimar en sus tímpanos. El diablo, un total imitador de Dios. Hay un misterio de la piedad a través del cual podemos entender que Dios, dice, fue manifestado en carne. El diablo está vio qué efecto provocó eso, y entonces el diablo también está preparando y ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso es terrible, hermanos. Mucha gente va a ser engañada a través del misterio de la iniquidad, pensando que es Dios. Le van a aplaudir, lo van a aceptar, lo van a recibir, va a ser bienvenido, porque el diablo dijo: así es como Dios ¿cómo poder decir? Así es como Dios capturó, digamos así, el corazón de muchos, cautivó el corazón de muchos. ¿Qué le funciona a Dios? El diablo lo está haciendo. Entonces, el texto dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y vemos cómo Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, persistentemente el diablo mirando qué le funcionó, qué le funciona a Dios, y empieza a imitarlo también, y dice que también ya está en acción ese misterio de la iniquidad. El diablo va a desplegar ese ministerio de la iniquidad. Vamos a mirar lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Dice solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Pero ya está en acción ese misterio de iniquidad. Dios tiene su misterio de la piedad y el diablo tiene el misterio de iniquidad, que quiere falsificar el plan de Dios mediante la manifestación de la Trinidad satánica. Otra manera del diablo de imitar
imitar lo que Dios fue, es y será. Otra manera del diablo de poder introducirse en el mundo, cautivando el corazón de mucha gente a través de la forma y de la manera que Dios nos cautivó a nosotros. Acuérdense que ya les dije que Satanás quiere hacer las veces del Padre, el anticristo las veces del Señor Jesucristo, del Hijo, el falso profeta las veces del Espíritu Santo. ¿Ok? Bendito sea nuestro Dios. De tal manera que podemos ir caminando de una manera muy segura, mirando al dragón, la bestia o la encarnación del hijo del diablo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y el hombre de pecado o el anticristo es el hijo del diablo, la encarnación del diablo mismo en ese hombre de pecado que va a traer esa encomendación. También ese hombre de pecado es conocido como el anticristo, que será un estadista o un gobernante elegido por la Federación Mundial de las Naciones Unidas para gobernar a todo el mundo. Quiero decirles que va a ser un individuo con una capacidad de convencimiento, con un léxico que va a tener encantados a todo su auditorio. Su auditorio va a ser el mundo en general, y desafortunadamente parte de la iglesia que se quede también va a ser parte del auditorio, el que va a oír todo lo que el hijo del diablo, el anticristo, va a venir prometiendo. Va a ser todo un estadista. Y vemos a la segunda bestia o el falso profeta, que seguramente, hermanos, también será un líder mundial del sistema religioso que va a encabezar el ecumenismo. ¿Se acuerdan lo que es el ecumenismo? ¿Cuál es el propósito del ecumenismo? Jalar a todas las religiones y hacer una sola religión. Una sola moneda y un solo poder. Van a haber muchas cosas que se van a ir unificando. Bueno, esta bestia, se oye, así lo dice la Biblia, hermanos. Es una bestia, aunque la Biblia dice que es una bestia. Aleluya. Dijimos que va a encabezar el ecumenismo porque va a querer unificar a todos los credos. Y esta bestia es la que va a imitar al Espíritu Santo. Acuérdense cuál es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Esa es una, pero básicamente el ministerio básico del Espíritu Santo es darnos a conocer a Cristo, entronizar a Cristo en nuestro corazón, revelarnos a Cristo, nos habla de Cristo. Amén. Glorificar a Cristo es el ministerio del Espíritu Santo. Y así también va a ser ese falso profeta, va a promover al anticristo ante el mundo, va a provocar que lo adoren. El propósito del Espíritu Santo es que
la iglesia conozca a su Cristo y que la iglesia adore a su Cristo. El Espíritu Santo no está esperando que nosotros lo adoremos a Él. Él viene para ayudarnos a razonar quién es Cristo, a entender quién es Cristo, a hablarnos de Cristo, para que la iglesia adore a Cristo. El falso profeta, esa bestia, va a venir a promover al anticristo, provocando que el mundo adoren al anticristo y adoren a su imagen. Voy a hacer unas lecturas largas y les quiero pedir que si tienen su Biblia sigan y vayan masticando así. Vamos a leer despacito para poder masticar lo que estamos leyendo. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Nuevamente Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo y Satanás, es el mismo, fue arrojado fuera para que venga a engañar, dice, a el mundo entero. Ahora vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Esa palabra mar es gente, son multitudes de gentes, ¿ok? Y vi subir del mundo, de las gentes. Voy a volver a leer. Y vi subir del mar una bestia, así dice, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Vean qué tipo de bestia. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Era un monstruo, ¿no? Tiene diferentes composiciones de diferentes animales. Dice: el dragón le dio poder y su trono, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia vino con una autoridad de parte del diablo. Dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pongan atención en eso. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Qué admirados? Con admiración, pues. ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio una autoridad para actuar 42 meses, que es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los hombres de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata,
a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía del mundo, de las multitudes, mar, que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía cuernos como cordero, pero hablaba como demonios. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace, acuérdense de eso, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, así como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se estará casando con la iglesia, que será aquella iglesia santa, sin tacha, sin mancha, sin arruga, la iglesia de los vencedores. Esa iglesia será la esposa reina, la esposa del Rey de Reyes, entonces será la esposa reina. Así también el anticristo tendrá su falsa esposa, la ramera, dice también, así lo dice la Biblia, que es la sede de la falsa iglesia. Vamos a echarnos otra lectura grande y ahora vamos a mirar Apocalipsis 17:1 para poder ir viendo algunas situaciones que después las vamos a tocar, pero ya las leímos. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esas aguas quiere decir gentes también, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, y en su frente un nombre escrito, un misterio. El nombre era Babilonia la Grande. ¿Qué quiere decir Babilonia? Confusión.
la madre de las rameras. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y serán. Bestia que no era, que no es, pero que será. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Tengan atención de eso. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo o poco tiempo. La bestia que era y no es también la octava. Habló de 7, pero ahora ya habla de una más, que es la octava. Y es de entender, y es de entre los 7, esa octava es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué dicen son? Pueblos. Aguas, figura de gentes, pueblos. Muchedumbre de naciones y lenguas, esos son las aguas. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad será esa? La gran Babilonia. La plaza de San Pedro en Roma, el Vaticano, pero realmente es la capital de la ramera, que es Roma. Bueno, dice que van a reinar por breve tiempo, identificada también como una ciudad que va a estar vestida de púrpura y escarlata.
Ese púrpura y escarlata es el color oficial del cuerpo del cardenalismo. Eso, del cuerpo cardenalístico, cardenalicio. Figura también el color, figura de la sangre de los mártires. Los mártires de la iglesia en toda la dispensación. O sea, no desde el inicio hasta el final. Va a estar rodeada de muchas gentes o aguas, dice la palabra, pero ya entendimos que la palabra aguas son pueblos, naciones, lenguas. Va a estar rodeada de muchas gentes o de muchas aguas que significan su poder sobre todas las naciones del mundo. Y va a tener un cáliz de oro en la mano, también dice. ¿Qué tiene ese cáliz? Ese cáliz de oro, ¿de qué está lleno? De abominaciones. Ustedes recuerdan que hay un ángel que también que tiene un incensario lleno de las oraciones de los santos, que son alabanza, adoración, acciones de gracias. Las oraciones de los santos que están en ese incensario no son las oraciones que hacen los santos cuando se la pasan pidiéndole a Dios: dame, bendíceme, bendice a aquel, bendice a aquellos, y se la pasan pidiendo y dándole órdenes a Dios. Esas oraciones no van a estar en el cáliz o en el incensario. ¿Qué oraciones van a estar? Las acciones de gracias, la alabanza, la adoración, el reconocimiento del señorío de nuestro Dios, la confesión de su soberanía y su señorío sobre nuestras vidas. Hay que empezar a llenar ese cáliz, ya no de peticiones, ahora de acciones de gracias, ahora de alabanza, ahora de adoración. ¿Y qué mejor que esas acciones de gracias, esa alabanza y esa adoración sean en nuestros tiempos angustiosos? Cuando estamos pasando los tiempos angustiosos, somos semejantes al incienso que agarraba el sacerdote y lo aventaba a las brasas. Cuando nosotros estamos en aflicción, es como si nos aventaran al horno de fuego de pruebas. Y en medio de ese horno de fuego de pruebas soltamos el olor fragante que son las acciones de gracias, la alabanza, la adoración, el reconocimiento del Dios todopoderoso que tenemos. En alguna ocasión lo compartí por poco tiempo y mi hermano Martincito siempre lo mencionaba en presencia de muchos de nosotros, que cuando estábamos pasando en tiempos angustiosos éramos como el incienso que era aventado al fuego. Nosotros somos metidos en un horno de fuego de pruebas, y ahí no hay lamentación, y ahí no hay queja, y ahí no hay reclamación. ¿Qué hay ahí? Alabanza, adoración, acciones de gracias, exaltación, reconocimiento del Dios todopoderoso que tenemos. Nadie se queje. Yo hace algunos años, y estoy a punto de otra vez, hace algunos años andaba con un bastón porque ya no pude caminar como y pasé, yo creo que mucho tiempo, no sé si algunos de ustedes se acuerdan que traía mi bastón, y traía mi bastón en mi carrillo ahí para que cuando me saliera del carrillo ya tuviera yo el tercer pie que me detuviera, porque los dos que tenía me traicionaban, ya tenían para
Paracleto. Y entonces, en esos tiempos, no hay que decirle a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? No. Hay que decirle gracias, Señor. Porque por muchos años fui joven, corrí sin problema alguno. Hoy estoy pasando por esto, pero ya disfruté mucho tiempo. Gracias, gracias, gloria a tu nombre. El diablo va a tener un cáliz de oro en la mano lleno de abominaciones. Hay un ángel que tiene un incensario lleno de alabanza y de adoración y de acciones de gracias. No de peticiones, quiero decirles, mis peticiones no alaban a Dios. No de órdenes. Mis órdenes y mis peticiones no alaban a Dios. Mis peticiones vituperan el nombre de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Estamos poniendo como que no nos quiere dar. Estamos suplicando como que si Él no nos quisiera dar. Y cualquiera que escucha a un cristiano llorándole, rogándole que le bendiga, va a decir: ¿qué Dios tan poco tiene este? ¿Qué Dios tan mezquino? Yo no lo quiero. Van a decir. Pero cualquiera que escucha a un cristiano diciéndole a Dios: gracias, Señor, por la provisión que tú me has dado para esta mi necesidad, va a decir cualquiera: yo quiero tener ese Dios. Al que no hay que pedirle nada, porque ya se nos dio todo. Al que no hay que pedirle nada, pero hay que darle gracias por todo. Bueno, el diablo, una vez más allí, falsificando las situaciones de Dios. Entonces dice que el ángel le explica a Juan que las 7 cabezas de la bestia bermeja, sobre las cuales se sienta la mujer, la ramera, dice que son 7 montes. ¿Ya se olvidaron? Cuando se vayan a su casa lo vuelven a leer y van a ver que dice que son 7 montes. Hermanos, no es una coincidencia. La antigua Roma dice que está sentada también sobre 7 montes. Esa mujer sentada sobre 7 montes es la Roma, la ramera, la gran Babilonia. Y por lo que se conoce, hermanos, como la eterna ciudad, a esa Roma se le conoce como la eterna ciudad de las 7 colinas. Les estoy dando elementos para que lo indaguen, lo investiguen y lo cuadren. También estas cabezas dice que prefiguran a 7 gobernantes del mundo. Esos 7 gobernantes del mundo son precursores del anticristo. ¿Qué es un precursor? Alguien que abre camino, alguien que va preparando, que va delante. Esos 7 gobernantes son precursores del anticristo. Y dice que 6, eso es lo que dijo el texto, que 6 ya fueron. Y posiblemente, hermanos, esos que dicen que ya fueron se refiere a aquellos que en algún tiempo pretendieron gobernar al mundo entero, como un tal Nabucodonosor, como un tal Darío, Alejandro Magno, Julio César, Tito el Grande,
Y el sexto posiblemente fue el tal Hitler. Y el séptimo será el anticristo. El anticristo dice que es la bestia que, siendo de 7 cuernos, es uno de los 7, de todos los que dije: Nabucodonosor, Darío, Julio César, Alejandro Magno, Tito el Grande, y que el séptimo es el sexto es Hitler, y el séptimo es el anticristo, y dice que ese anticristo es uno de esos 7. Pero también acuérdense que dijo que ahí va a haber un octavo. Es de los mismos 7 surge uno que es el octavo, y es el mismo anticristo. Lo que tiene que ver, hermanos, con la cabeza que fue herida. Y no fue una herida cualquiera, dice que fue una herida de muerte, pero fue sanada. Vean, esa bestia que fue herida de muerte, pero fue sanada, es como lo que quiere falsificar, pero es como un remedio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo, de qué manera el diablo anda viendo y está viendo qué hace Dios, y Él lo hace. Esa bestia herida de muerte, y cuando es sanada, dice que el mundo entero la adora, la alaba. ¿Quién como la bestia? Dice. ¿Y quién podrá contra ella? Bueno, es un remedio, dijimos, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso de que sea sanada va a asombrar a todo el mundo, y dice que todos se van a maravillar al punto de que la adorarán. Se hará pasar por Dios. Para los que no conocen el Evangelio, pero aquellos cristianos que se queden y que empiecen a mirar todo eso, van a estarse dando cuenta que se va a estar cumpliendo lo que ya conocen de la Biblia. Y lo último que van a hacer, y ni al último lo van a hacer, nunca la van a adorar, porque Dios les va a dar un corazón fiel, obediente, dispuesto a morir antes que adorar a la bestia. Muchos la adorarán. El mundo entero la adorará. Bueno, los cristianos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que son salvos, pero que cuando vino el arrebato andaban en el congelador, o sea, andaban fríos y se quedaron. A esos Dios les va a dar un sentimiento de fidelidad, de obediencia, de santidad. No van a adorar a esa bestia. Vamos a ver qué dice Daniel 7:7. Daniel 7:7. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las
sobras y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, una similitud a aquella bestia. Mientras que yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Se acuerdan qué es un cuerno? Poder. Un rey, 7 reyes. Bueno, los 10 cuernos, hermanos, de la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos, son 10 gobernantes de 10 naciones poderosas. Esos 10 gobernantes tomarán consejo y van a secundar a la bestia, y en la segunda mitad de la semana le darán el poder al anticristo. Un poder que le va a demorar 42 meses. El mismo tiempo, hermanos, que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así, un imitador. Cuánto ministró con poder, con autoridad nuestro Señor Jesucristo en la tierra, también Él lo va a hacer. Lo va a imitar ahí. Hermanos, es también muy factible que las 7 cabezas representen a las naciones más poderosas de la tierra. Y podemos recordar que la ONU fue fundada por 5 potencias como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y la URSS. Respaldadas estas 5 potencias por 50 países. Pero actualmente Japón, Canadá se han sumado a ese grupo. Van 7 para poder formar un grupo de 7 cabezas, como la bestia bermeja que sube del mar, o gentes, multitudes, naciones, y que lo rodean, y que lo aplauden, y que lo aceptan. Hermanos, se ha ido comprobando todo eso con ciertos acontecimientos que se han ido dando en el mundo. Por ejemplo, la destrucción de las Torres Gemelas fue algo, en su momento arrastró la atención de todos para allá, pero ya traía como una situación de cumplimiento. Así, en esas 7 torres gemelas, dicen que en estas 2 torres gemelas, era el centro financiero mundial. Le pegaron a Estados Unidos donde le pegan a alguien y no le duele más el golpe, sino la humillación. Estados Unidos persiguió al que se suponía que era el autor intelectual, porque los actores materiales ahí terminaron, pero el actor intelectual, que era el tal Osama Bin Laden, lo persiguió Estados Unidos país por país allá en el Medio Oriente. Gracias a eso nos dimos cuenta del estado de vida de muchas
gentes allá, por ejemplo, las mujeres vestidas con unos vestidos que les tapa el ojo del tobillo, y se acuerdan que traen hasta una máscara. Así eran los talibanes, o son. En pleno siglo XX, las mujeres no pueden mostrar nada, ni el tobillo, ni los ojos, ni la rodilla. Pasa eso y son muertas públicamente, apedradas, laceradas. Y nos dimos cuenta de muchas cosas porque los reporteros andaban tras el ejército que Estados Unidos desplegó en varios países. Y dice que aventaba una bomba en las montañas cuando descubrieron una cueva. Aventaban una bomba y esa bomba llegaba a la boca de la cueva y se seguía como la cueva era y explotaba donde los que la aventaban consideraban que pudiera estar alguien ahí. No recuerdo de qué manera agarraron a Osama Bin Laden. Me acuerdo que agarraron a Saddam Hussein, creo que en uno de sus búnkers. Meses, tiempo después estaba irreconocible, con la barba crecida, cana. Pero ellos, piojoso, pero ellos sabían que era él. Le pegaron a Estados Unidos donde mero le duele en Estados Unidos. Digo, esto yo lo sigo, lo persigo hasta no matar. A Saddam Hussein lo ahorcaron. ¿Alguien sabe de cómo mataron a Osama Bin Laden? ¿Ya no recuerdan? Una bomba. Total que se lo echaron. Porque el hombre, el actor intelectual del derribo de las dos torres gemelas, que era el centro financiero mundial del mundo, la respuesta de Estados Unidos fue una guerra declarada a varios países, sobre todo a Irak. Hermanos, Estados Unidos siempre ha ido a la cabeza, ¿saben eso? Él tiene plataformas en los océanos que no son aguas de él. ¿Bajo qué tratados tiene sus plataformas donde tiene pistas? Llegan y salen aviones de guerra. Se le ha llamado a Estados Unidos como el policía del mundo, el que persigue a delincuentes. Los tratados internacionales son los que le permiten a Estados Unidos meterse a cualquier país y sacar a un delincuente. ¿Se acuerdan que acaba de sacar a un individuo que le decía: ¡ven por mí, cobarde! ¡Aquí te espero! Se la cantó muchas veces. Y está Trump callado. Dicen que perro que ladra no muerde, pero perro que no ladra. ¿Por qué perro que ladra no muerde? Porque avisa su ladrido. O corro, si él me ladra, me hace guau guau, yo le hago guau guau. Y entonces el perro se trata. Por eso perro que ladra no muerde, pero perro que no ladra, cuando sientes, ¡pum! ¡Ay, qué feo! De unas mordidas de perro, hermanos. ¿Cómo se llama el venezolano? Maduro. Ladró mucho. Y el otro callado, y por medio de sus tratados internacionales lo tasaron como un terrorista, narcoterrorista, pero el terrorismo está perseguido y fueron por él.
Bueno, eso hizo con Saddam Hussein del otro lado del mundo, en una tierra lejana. Aconteció en esos días. Ok. Por eso Estados Unidos siempre ha ido a la cabeza. No hay otro país que haga como hace Estados Unidos y ha encabezado a las naciones y se le ha llamado el policía del mundo. Seguramente, hermano, hay algunos otros países, obviamente no en este continente, en Europa, como Alemania, Italia, España, Suecia, Suiza, Portugal, Grecia, así como también Brasil, Argentina y ahora hasta México. Ya. Se van a perfilar para poder ser parte de ese grupo de 10. Aquí hay 10 países. Alemania, cuéntenlos. Italia, España, Suecia, Suiza, Portugal, Grecia. Portugal es lo mismo que Grecia, ¿eh? Así también como Brasil, Argentina y México. 10 países. Y estos se van a perfilar también para poder llegar a ser parte de los 10. Y esos 10 poderes, cuernos, son 10 cuernos que van a apoyar a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para poder cumplir las profecías del Apocalipsis. Y ahí vamos a estar nosotros estudiando situaciones que nos vayan mandando lucecitas para ir entendiendo algunas, iba a decir todas, no, algunas situaciones de los últimos tiempos o de tiempos escatológicos. ¿Qué es la escatología? La ciencia que estudia los tiempos finales o los últimos tiempos. Nada está escrito así como que así va a ser. Pero por lo que la palabra del Señor dice, si ustedes se dan cuenta, leímos 2 capítulos completos en Apocalipsis y leímos algunos versículos, varios, en donde a través de esos versículos nosotros estamos deduciendo cómo van a ser los acontecimientos finales. Cómo el diablo ve a Dios y ve que le funciona a Dios y él trata de imitarlo en el mundo. Quiera el Señor que ninguna de sus imitaciones del diablo logren movernos a nosotros de lo que creemos. A muchos cristianos los va a mover. Y van a dejar de creer en Cristo por creer en esa bestia que le va a dar poder, que va a hablar bien, que le va a hacer una campaña. El falso profeta le va a hacer una campaña al anticristo para intronizarlo al corazón de la gente. Y que así como el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón para entronizar a Cristo en nuestro corazón, el diablo lo va a hacer de la misma manera para entronizar a Satanás, el diablo, el anticristo, el hijo del diablo en el corazón de la gente. No es problema que lo haga con la gente que no conoce el Evangelio. El problema es que le mueva el tapete a los cristianos. Y yo creo que ustedes, si se quedan a la gran tribulación, no les va a mover el tapete. ¿Ok? Para los que no conocen esta doctrina, sí. Pero a los que no conocen esta doctrina, sí les va a mover el tapete.
pero va a llegar el momento en que ellos van a preferir morir antes que continuar creyendo lo que el diablo les presenta y lo que el diablo les enseña, porque Dios a todos los nacidos de nuevo, a todos los hijos de Dios, les va a dar un celo por Dios, que a lo mejor no van a entender muchas cosas, pero ellos van a arraigarse al Señor. Quisiera decirle cosas. Recuerdo que en 2 ocasiones que platiqué con mi hermano Martincito, a él le nació un celo por la fidelidad, por la obediencia a nuestro Dios, hermanos, que a él le disgustaba ver a algunos hermanos que fueran tan liberales. Pero es que Dios lo estaba preparando a él para que cuando se lo llevara, él hubiese pasado por varios filtros de purificación. Asistencia, puntualidad, emoción de hablar de nuestro Dios. Estaba por llevárselo. Y yo la primera noche que compartí les dije, me acuerdo que les dije, hermanos, yo estoy aprendiendo. Y algo que estoy aprendiendo es que cuando alguien empiece a tener esas actitudes de fidelidad, de obediencia, de amor a Dios, de fervor, de gusto por Dios, el Señor se lo va a llevar. Es la evidencia de que Dios se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque lo está preparando. Porque lo está preparando. Está pendiendo el corazón. Pasó por muchas situaciones difíciles nuestro hermano Martín. Y todas esas situaciones difíciles lo llevaron a tomar decisiones correctas. Gloria al Señor. Hoy está en la presencia del Señor. Quisiera ver a algunos de ustedes bien fervientes, hermanos. Ya sé que los tres dicen, no, pero en vez de ser ferviente me voy a volver frío. En vez de ser fiel me voy a volver infiel. Quiero estar otro tiempo aquí. Te va a llover, te va a llover, te va a llover, te va a llover. Y Dios te va a meter en un tratamiento donde te va a prender el corazón, donde te va a hacer que cambies de manera de sentir, de manera de gustar, y que te venga que seas ferviente en el Señor, que tengas celo por Dios. Aleluya. Muy bien, mis hermanos, la próxima semana continuamos. Vamos a mirar otro punto de los acontecimientos finales, que son la gran cosecha. ¿Ok? Muy bien. No sé, este muchacho viene por primera vez. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Sentí como que ya te había visto en otra ocasión. No, ¿verdad? Alejandro, bienvenido, Alejandro. Por allá, donde había otro. Ese muchacho que está allá. ¿Ya habías venido tú? ¿Sí? No, perdóname. ¿Me perdonas? Gracias. ¿Alguien más que venga por primera vez? ¿Ah? ¿Dana? ¿Ara? ¿Sara? ¡Ay, Sarita! Sarita vino a la mañana. Bueno, ¿me dijiste que te llamas? Alejandro. No sé por qué te me lo olvidaste. Aquí tengo 2 Alejandros. ¿Saben una cosa? Un tiempo teníamos a 3 Martínez. ¿Se acuerdan? Y uno, además de llamarse Martín, era Martín Martínez. Hoy nos quedamos sin ningún Martín y ya tenemos 3 Alejandros. Los que le echan bola, nombres se van,
No es cierto, Alejandro, quédate seguro aquí. ¿Ok? ¿Es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana? ¿Ya conoces el Evangelio? Sí, gloria al Señor. Felicidades. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias por lo bueno, por lo bien, por lo misericordioso, por lo paciente que eres con nosotros, Padre, al estarnos mostrando situaciones de los tiempos finales. Dios, que esto que estamos aprendiendo nos sirva para volvernos fieles, obedientes y santos, que nos nazca un deseo y un anhelo de prepararnos para el día del arrebato, Padre. Es bueno que aprendamos lo que estamos aprendiendo, no para saber lo que va a pasar y quedarnos, o quedarnos y saber lo que va a pasar, sino para saber lo que va a pasar y no querer quedarnos. Padre, yo encomiendo a mis hermanos en tus manos, mi vida misma en tus manos, para que a todos, Padre, nos crees un anhelo, un deseo ferviente de serte verdaderamente santos, de serte fieles, de serte obedientes, de propiciar un amor por ti que nos mueva a serte fieles y santos por amor, por gratitud, porque te amamos. En tus manos encomiendo a tu iglesia Monte Sinaí, entre la que yo estoy. Encomiendo en tus manos, Padre, a tus iglesias, la hermosa y Monte de Sión, Padre, y a todo tu pueblo que está repartido en los cuatro cabos de la tierra. Tu venida está muy pronta, Señor, pero ya sea que tú vengas o que nosotros vayamos a ti, necesitamos estar muy preparados, Padre. Ayúdanos a estar así, preparados. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Aleluya.